Hola, hola, estás escuchando Planeta Misterio, te saluda el narrador Óscar González. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con Alfonso Sanz Arnau, un apasionado de la literatura que ha logrado combinar su amor por los clásicos y la ficción de géneros especulativos en relatos únicos y cautivadores. Alfonso es autor de la novela corta El árbol del señor Notwish, publicada en 2021, y dedica su tiempo a la escritura de relatos cortos, a través de los cuales explora temas humanos con un toque de humor y crítica. Actualmente, desde Bélgica, Alfonso compatibiliza su trabajo con el mantenimiento de su canal de literatura en YouTube, Ágora Literaria, un espacio donde comparte su amor por los libros y la narrativa. Hoy nos acompaña para hablar sobre su relato El valor de una pregunta, una historia que nos lleva al espacio profundo con una buena dosis de humor, crítica y un desenlace inesperado. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Oscar. Es un placer estar aquí en el podcast. Me parece una propuesta muy interesante por supuesto, una invitación a nuevas voces, como es el caso de la mía, para poder llegar a nuevos lectores y que el mundo de la ciencia ficción en español se mueva por mucho más porque vale realmente la pena. Gracias, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Decía yo, vamos a hablar en esta ocasión sobre el valor de una pregunta. Va a haber a lo mejor spoilers no intencionales. Entonces, si no lo han leído, si no lo han escuchado, corran antes de, porque es un gran relato. El valor de una pregunta es un cuento de fantasía futurista con tintes de humor y crítica social, donde seguimos a Juan Montena, un periodista atrapado en la monotonía de su vida. En su última asignación, se encuentra en la extravagante gala interplanetaria, donde un encuentro inesperado con Aradia, una misteriosa y magnética mujer arácnida, cambiará su vida de formas tan hilarantes como inquietantes. Alfonso Sanz Arnau nos sumerge en un universo vibrante y satírico, explorando el precio literal y figurado de la curiosidad humana. Alfonso, este relato mezcla ciencia ficción, humor y crítica social de una forma muy amena, y la parte de la crítica de una forma muy sutil también. ¿Recuerdas cómo nació la idea de el valor de una pregunta? ¿Hubo algún momento o experiencia específica que te inspirara a escribirlo? Bueno, muchas gracias por esta introducción. Me ha encantado. En el tema de cómo surgió el relato, la verdad es que los relatos, a mí es un género, bueno, un formato que me gusta mucho porque las historias surgen de forma bastante, digamos, orgánica, ¿no? Siempre hay una imagen, un tema que empieza a desarrollarse en tu mente y que poco a poco pues vas encontrando formas de darle tono, de darle sentido, de avanzar con esa idea, ¿no? Y en el caso de Juan Montena, pues la verdad es que es un relato que escribí en 2022, entonces no recuerdo exactamente las sensaciones o los detalles desde la que surgió, pero sí que releyendo el propio relato puedo ver esa manera de intentar empatizar o intentar, eh, digamos, de alguna manera retratar todos estos profesionales que ya están en una edad avanzada y que tenían ciertos sueños de juventud, tenían ciertas pasiones por el trabajo que igual ahora están desempeñando y que por ciertas circunstancias de la vida se han visto estancados o se han visto bloqueados en ese camino y ahora como que reflejan esa, digamos, esa incertidumbre o ese malestar con la rutina, ¿no? La rutina del trabajo que se encuentran, incluso cuando se encuentran con este tipo de circunstancias tan grandilocuentes, ¿no? Como es una gala intergaláctica, leemos en Montena una voz cansada, una voz hastiada, una voz que solo se preocupa por intentar, yo qué sé, pues agradecer o estar, hacer contento, ¿no? al jefe de turno, que tampoco le tomen muy en serio, pero es una forma de aproximarse al relato, ¿no? Y digo, a pesar del final que es oscuro y tétrico, creo que lo más trágico de la situación de Montena ocurre desde antes, ¿no? Porque se menciona al inicio, el sueño de Juan Montena siempre había sido es ser periodista, pero pasa, creo, en muchos otros
carreras o ámbitos profesionales donde poco a poco esa pasión, ese gusto por hacer las cosas, de una u otra manera se va desgastando, ¿verdad? Y bueno, hasta ahorita que lo mencionas, caigo en cuenta de ello. Yo lo interpreté como una crítica total a la figura del supervisor, del jefe, pero sí, También, o sea, es un relato que en realidad se puede interpretar de muchas formas distintas porque hay muchos elementos, ¿no?, que comentar. Eh, Justamente hay una crítica social muy fuerte en todo el tema de la viralización, ¿no?, de los fenómenos virales, de, de justamente cómo la economía y cómo la prensa y cómo el sentido del periodismo poco a poco se va dirigiendo, ¿no?, hacia esa, hacia esa fetichización de las figuras famosas y hasta qué punto podemos llegar a dejarnos arrastrar, ¿no?, por ese sentido del wonder, ¿no?, de la fascinación por la fama. eh, y cómo la economía justamente también se puede mover en estos sentidos. Por ejemplo, toda la trama gira en torno a una pregunta que, claro, que hace un periodista, ¿no?, que es su trabajo al final, hacer preguntas y llevar la información a los lectores o a la gente que quiera enterarse de ese mundillo. Y por hacer una pregunta, pues acaba, perdón por el spoiler, pero seguramente perdiendo la vida. Entonces, sí, es un poco irónico, ¿no? Es ese momento de, bueno, pues los periodistas hasta qué punto pueden hacer su trabajo y hasta qué punto deben o no deben esa función de que hace la pregunta a las figuras que se vuelven tan famosas. Y bueno, luego también hay temas mitológicos por detrás con el tema del lugar que se llama Odisea 94, ¿no?, donde se desarrolla la gala galáctica. Hay un montón de referencias mitológicas en ese sentido porque todo en un relato tiene un porqué. Cuando empiezas a leer un relato y analizarlo, siempre hay, todos los elementos responden a algo normalmente. Entonces, yo llamé Odisea 94 al lugar donde se reúnen todos los seres galácticos, porque, bueno, pues en la Odisea de Homero, ¿no?, podemos encontrar todos estos seres monstruosos que llaman tanto la atención y que el lector es un espectador más junto a Odiseo en su viaje. Y, Aradia, que es la mujer araña, que al final es la protagonista de toda esa gala por su gran fama, es un reflejo de las sirenas de la Odisea, ¿no? De esas criaturas tan bellas, tan hermosas, que todo el mundo está tan pendientes de ellas y que con un solo gesto pueden hacer lo que quieran con los hombres. Pero que al final detrás de esa fachada hay un monstruo, ¿no?, que está esperando a devorar al espectador. Y hay un juego ahí que intenté hacer con la mitología y con el fenómeno viral, como una pequeña mezcla, que justamente la ciencia ficción es un género que te permite hacer este tipo de especulaciones, este tipo de juegos, ¿no? sí, es un relato de contrastes, porque por lo que estamos diciendo ahorita, a lo mejor quien no lo ha leído puede decir, oye, que es un relato bastante oscuro, cuando en realidad durante su desarrollo, y esto me lo han comentado lectoras y lectores, se siente un universo bastante vivo, bastante colorido. Destaca mucho tu relato en ese sentido, sobre todo comparado con otros cuentos que se habían publicado en el primer volumen de Colectivero, porque da una sensación distinta. Hubo quien me dijo que al leerlo sentí que estaba viendo un episodio de Futurama o de Ricky Morty por estas descripciones, por esta diversidad en las criaturas. Entonces mi siguiente pregunta va en torno a eso, a la construcción de un universo tan vasto, comprimido en un relato corto. Fue difícil construirlo y también si tienes más obras que compartan universo con el valor de una pregunta, aprovechando toda esta sensación tan rica y tan colorida que ya creaste previamente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. A pesar de todos estos claroscuros que estaba comentando, es un relato que está escrito en cierta clave de humor, ¿no? Hay cierta luz dentro de esa oscuridad. Y sí, quiero decir, los relatos cortos, sobre todo cuando tratan temas oscuros o de denuncia social, para el lector es, yo creo, en mi propia opinión, que es mucho más fácil tragar cuando tienen cierto toque de humorístico, cierto tono luminoso, con color, con variedad. Entonces, sí, no,
por ahora no tengo ningún proyecto que expanda el mundo del valor de una pregunta, pero sí, justamente como es ciencia ficción, pues tenemos el tema de los viajes intergalácticos, ¿no? Al ser un relato futurista, pues puedes permitirte el lujo como autor de hacer que los personajes se muevan entre galaxias, que tengan naves espaciales como coches, que tengan estos teletransportes tan rápido, ¿no? Que se muevan de un lado a otro y que puedan encontrar tanta variedad de criaturas de distintos mundos. Y todo eso, por supuesto, facilita el sentido de variedad, de color, de diversidad en el relato. Y justamente a mí los relatos también me gustan mucho como formato por esa capacidad de, en un espacio tan corto como es el de un relato, poder abrazarte con un mundo tan extenso, ¿no? En pocas palabras pueden encerrar un mundo muy grande. Y estás leyendo, parece que estás entrando en un universo gigantesco y de repente se acaba, ¿no? Es como ese choque final de, ostras, ¿qué acaba de pasar? Y si lo vuelves a releer, encuentras matices y más matices. Y como te puedes ir profundizando en un relato que es corto de palabras, pero que es muy grande de trasfondo, ¿no? Y eso a mí me parece un gran valor añadido. Mm. Antes de grabar, Alfonso, estábamos platicando sobre tu experiencia en Bélgica. Y yo te quería preguntar, ¿qué tanto influye estar fuera de casa al momento de escribir ficción? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. No me la había planteado. Em, por supuesto, cualquier relato que hable de viajes o que hable de sociedades y culturas distintas en comunión o en conjunto a través de un personaje seguramente habla de alguna experiencia del escritor, ¿no? A través del viaje, a través del descubrimiento de nuevas sociedades o de nuevas culturas. Eh, yo, tanto mis estudios universitarios como el inicio de mi vida laboral han sido fuera de casa. Yo soy de una isla, yo soy de Palma de Mallorca y estudié mi carrera universitaria en Madrid, en la capital de España, y luego me fui a Bélgica a trabajar. Entonces, claro, eh, es inevitable, ¿no? Que en el subconsciente de un escritor empiece a quedarse con formas de hablar, con subtonos, con formas de moverse, de interactuar, con diferencias culturales que tanto en Madrid como en Bélgica abundan, ¿no? De todos los continentes del planeta. Entonces, sí, yo creo que es una cosa que se va filtrando a través del subconsciente, no es una cosa que yo haya activamente recogido de mis experiencias personales para volcarlo en el relato, ¿no? Pero sí, estoy seguro que a nivel subconsciente, eso influye mucho. Tú lo mencionaste en tu semblanza de autor y de alguna manera lo conecté con esta escena en la gala intergaláctica, donde había eso, ¿no? Había diversidad y todo tipo de seres. Entonces, no sé, de alguna manera me imaginé que a lo mejor así se habría de sentir pasar tanto tiempo fuera del lugar de origen de uno. Incluso, como tú dices, puede ser subconsciente desde la elección de nombres de personajes hasta este tipo de situaciones. Mm, Ahora, a propósito de tu canal de YouTube, Agora Literaria, también te quería preguntar si has enfrentado retos al escribir en español, estando en un país donde el idioma oficial es, creo, el neerlandés, ¿cierto? El francés y el neerlandés, los dos son oficiales, sí. Sí, bueno, mi experiencia en Bélgica es de un año aproximadamente. O sea, antes he estado en España, que bueno, pues se habla español, se escribe en español, por lo menos en Madrid. Y en ese sentido nunca he tenido problema. Es verdad ahora que lo mencionas, que en Bélgica, estando en Bélgica, pues me siento un poco en ese sentido, ¿no? Un poco más recluido a nivel lingüístico. Por supuesto, mis lectores, la mayoría están en España o ahora en Latinoamérica, gracias a la revista, ¿no? Pero, pero sí, claro, si empiezas a moverte en un contexto demográfico distinto, como es el belga, eh, he pensado muchas veces que, claro, yo estoy ahora lejos de mi comunidad lectora. No es tan fácil asistir a un evento literario, no es tan fácil ponerte en contacto con editoriales a nivel presencial. Ahora, gracias a Internet y a los eventos online, pues hay una posibilidad, ¿no? No hace falta que esté
en una ciudad que se hable español en la lengua que yo escriba. Pero sí que es verdad que si yo quisiera, por ejemplo, entrar en el mercado literario belga en el mercado literario donde esté, igual tendría que hacerme con alguna traducción de mi literatura, ¿no? Al francés o al neerlandés. Sí, es todo un tema, es todo un tema. Podría hablar de esto durante mucho tiempo, pero sí. Claro, y quizá olvidé añadirlo a la pregunta, que también pues el internet y todo este asunto de redes a lo mejor acorta un poquito las distancias. Sin embargo, para algunas cosas ayuda mucho, ¿no? Estar cerca de gente que habla el mismo idioma de lo que escribes. Um, Estuve revisando un poco tu canal desde hace tiempo, desde que enviaste el cuento, y se nota, ¿no? Completamente tu interés por los géneros fantásticos. ¿Recuerdas aquella lectura que te acercó por primera vez a ellos, donde dijiste, de plano, de aquí soy, esto es lo que me gusta, tanto leer y como escribir? Sí, sí. Bueno, yo soy un escritor bastante joven en el sentido de la producción literaria. Llevo escribiendo desde de los 17 años, pero publicar en sí, aparte de algún poema en una revista cuando era muy joven, cuando era un niño, fue a los 21 años publicando mi novela. Entonces, ha habido un montón de producción literaria mía que ha sido práctica, más que publicación directa. Entonces, las lecturas en ese sentido han sido súper enriquecedoras. Yo soy un lector muy versátil. A mí cualquier pieza de literatura que tenga un mínimo de calidad me va a interesar tanto como lector como escritor, porque es una forma muy directa de absorber conocimiento, de absorber técnica, de aprender cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el primer libro que me acercó a la literatura de forma inmediata y que me abrió los ojos en cuanto a la riqueza que encierra la práctica literaria fue El retrato de Oscar Wilde. Es una novela inglesa del siglo XIX. Perdón, El retrato de Dorian Gray. He cruzado el nombre de Oscar Wilde, es el autor. Em, y me mostró la belleza con la que se puede llegar a escribir, ¿no? Que la lengua no está limitada al uso que hacemos a nivel diario, sino que hay más allá, hay belleza más allá en el lenguaje, que es materia prima con la que crear arte, ¿no? Y eso a mí me abrió mucho los ojos en el sentido de, pues vamos a ver qué puedo hacer yo, ¿no? Como escritor. Entonces, esa es una novela que abre las puertas a la fantasía, ¿no? Por todo el sentido el pacto faustiano que hay detrás del protagonista. Luego me encaminé más a la fantasía en el sentido de pues, seres fantásticos, magia, que es lo que en un primer momento a cualquier lector pues, le puede sorprender más, ¿no? Las hadas, los dragones, los magos, toda la herencia de Harry Potter, la herencia de Tolkien con el Señor de los Anillos. Pero la ciencia ficción llegó más tarde. La ciencia ficción es un género que yo creo que responde a un paladar más maduro también, porque te plantea cuestiones, para empezar, puede que más serias. No es que la fantasía no pueda tratar temas serios, sino que la ciencia ficción tiene un especial énfasis, ¿no? En los posibles futuros de la humanidad. Entonces, cuando empiezas a madurar y empiezas a hacerte preguntas un poco más profundas, la ciencia ficción te abre las puertas, ¿no? Te da la bienvenida a reflexiones más profundas en algunos sentidos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que el nombre del mundo es Bosque, de Ursula K. Le Guin. Fue una novela corta que yo disfruté enormemente y que también me hizo evolucionar como lector, también en el sentido de la ciencia ficción, ¿no? Porque es una novela que no tiene una introducción tan sencilla como otras, porque de repente te encuentras con una raza que tiene una forma de expresarse distinta, que en un futuro muy lejano, en un futuro algo apocalíptico, ¿no? Para los humanos, porque es un futuro en que la Tierra ya está devastada y no tiene recursos naturales suficientes y los humanos han tenido que empezar a colonizar otros planetas, ¿no? Y es una obra de ciencia ficción que también tiene trasfondo antropológico, también tiene trasfondo filosófico, que mezcla muchas ideas, ¿no? Que invita al lector a replantearse muchas cosas, que no se queda solo en una trama increíble, ¿no? En un viaje de ciencia ficción. Entonces hay muchas obras que poco a poco te van adentrando más, te van haciendo que tú te hagas más preguntas por ti mismo y vas como entrando en un túnel de nuevas lecturas donde tanto como lector como escritor pues vas absorbiendo mucho conocimiento.
Y luego, no solo en novelas, sino yo también soy amante de las series, ¿no? El guión también es una obra literaria bastante rica. Entonces, hay una serie que se llama Love, Death and Robots, no sé si la conocerás. Está, sí, está en Netflix. Y cada episodio es un relato de ciencia ficción distinto. Y también reflexiona, ¿no? Te hace cuestionarte preguntas si tiene un impacto emocional muy fuerte. Entonces, también creo que este tipo de series, este tipo de obras son muy ricas en ese sentido, para inspirar, para hacer más preguntas. Estoy de acuerdo contigo en lo que decías al inicio, o sea, sin importar el género, si está bien escrito, entra. Am, Ahorita lo menciono porque creo que le he dado como un tratamiento similar a la revista. Tú mismo lo mencionas, la ciencia ficción es a lo mejor un poquito más complejo y también más exigente, ¿no? De parte de quien lee y de parte de quien escribe. Me han comentado, ¿no? Es que por X o Y razón, esto ya no sería ciencia ficción, esto es, o sea, he notado un rigor en los lectores que yo no me esperaba, ¿verdad? Pero he intentado manejarlo con esa filosofía. Si es un buen relato, ¿quién soy yo para discriminarlo, no? Sí, a lo Claro, mejor está, a lo mejor acercándose un poco al realismo mágico que eh, nos influye bastante, creo yo, en la literatura latinoamericana. Pero si es bueno, pues que entre, ¿verdad? Y ese asunto de la ciencia ficción con su capacidad para hacernos estas preguntas sobre hacia dónde vamos, le añade una capa adicional, no sé si de complejidad o qué sé yo, que lo vuelve tan atrapante, tan magnético. Este, digo, una novela histórica o, no sé, un thriller actual, pues también te puede generar el mismo nivel de interés. Sin embargo, ponerte a especular sobre el futuro no tiene precio, ya sea en series o en cualquier otro formato, en la claro, literatura claro. también. Justamente en la ciencia ficción, bueno, en la fantasía también hay ese, no de la misma forma, ¿no? Pero en la fantasía, por ejemplo, encontramos lo que se llama ahora la fantasía dura y la fantasía blanda, ¿no? Eso de que la fantasía dura tiene que responder a unas reglas muy estrictas de cómo utilizar la magia, ¿no? Los sistemas de poder. Pues en la ciencia ficción también pasa un poco, ¿no? Creo que también hay una distinción en ciencia ficción blanda y dura. Y la ciencia ficción dura justo es la que pone más detalle, ¿no? Vale, pero los reactores, ¿con qué tecnología funcionan? ¿Con qué? Y esta tecnología, ¿cómo es que funciona así de otra manera? Como que los autores de ciencia ficción, por ejemplo, tienen que hacer un esfuerzo extra también en el tema de la suspensión de la incredulidad, ¿no? De los lectores. Tienen que esforzarse realmente porque los lectores que son humanos, que son la raza que en teoría estamos leyendo a nivel futuro, se crean ese posible futuro propio, ¿no? Tienen que haber unas reglas, tiene que haber una credulidad, o sea, esa famosa frase de que la ficción tiene que ser más realista que la propia realidad para que un lector realmente se la crea y pueda disfrutar de la historia. Es un juego que el escritor realmente tiene que jugar. Claro. Con mi siguiente pregunta regresamos a tu texto. Ya me la habías contestado un poquito, sé que mucho de lo que escribes a lo mejor puede venir con naturalidad, a lo mejor hasta con cierta facilidad. Yo como alguien que intenta escribir de vez en cuando, son preguntas que a mí me dan mucha curiosidad cuando tengo la oportunidad de conversar con ustedes, sobre todo porque no siempre platico con alguien con los mismos intereses que yo. Y mi pregunta es alrededor del personaje de Aradia. No siempre es sencillo construir un personaje tan icónico y que destaque tanto dentro de un texto. Se nota la presencia de Aradia, ¿no? O sea, el momento en el que comienzas a describirla, el resto de los personajes reaccionan, parece que se crea un silencio alrededor de ella, hay mucha intensidad, ah, cambia completamente el tono del relato. ¿Cómo construiste a un personaje tan impactante? Pues Aradia realmente es un personaje con mucho poder, ¿no? Mucho poder de presencia, como tú dices. Es una mujer, si se le puede llamar así, una mujer araña hipnótica, ¿no? En el sentido de que
bueno, construyendo Aradia jugué mucho con el simbolismo, que para un autor es súper poderoso. Con el simbolismo tú puedes dar muchos mensajes sin hablar de esos mensajes y el lector los capta, si no conscientemente, inconscientemente, ¿no? Que de eso va el simbolismo. Entonces, Aradia es un personaje que interviene muy poco, en el sentido de que es una escena muy corta, pero es un antes y un después en el relato, ¿no? Y claro, yo jugué en el simbolismo en el sentido de que, pues eso, juego con referencias a la Odisea, juego con referencias a las sirenas, con ese magnetismo, ¿no? Con esa figura de poder en un espacio tan bullicioso, ¿no? Entre todas las criaturas, Aradia es la que tiene el foco. Entonces, cuando tú pones el foco en un personaje, los lectores, claro, tienen que quedarse enfocados en ese personaje. Y ese momento es muy clave porque o les das lo que los lectores agradecen y quieren y- y complaces a los lectores o fastidias el relato. Entonces es un momento como muy clave, ¿no? El del foco sobre un personaje. Y Aradia es eso. Aradia es una mujer que es muy bella, que tiene muchos talentos, de los cuales tampoco hablamos, pero se supone que tiene talentos para llegar a esa fama, como la belleza, esa sensualidad, ese descaro, ¿no? Esa forma de entrar y hacerse con la sala sin pedir permiso tampoco. Yo creo que es una cosa con los lectores también pueden resonar, ¿no? Como, guau, qué forma, qué personalidad, qué trascendencia, ¿no? Entrar así es como, yo qué sé, como si Rihanna te entra en el Mercadona, ¿no? En el supermercado de aquí de España. Claro, todo el mundo se va a quedar en silencio porque es Rihanna. Claro, nosotros no sabemos quién es Arabia o por qué Arabia es quien es, pero da ese efecto, ¿no? Y es un efecto con el que se juega con el lector. Y luego es mitad araña. Y las arañas tienen ese doble simbolismo, ¿no? El simbolismo de la criatura que es venenosa, que da miedo, que te puede picar, que puedes tener problemas, ¿no? Con esa criatura. Y también esa otra vertiente de criatura de la tejedora, ¿no? La araña es el ser que teje. Y los autores también somos arañas en ese sentido, tejemos historias. Y tiene esa forma de caminar tan puntillosa, sin hacer ruido, por esas telas que teje, ¿no? Esa sigilosidad, Entonces tiene como mucho significado la araña, ¿no? Tanto un lado como el otro. De hecho, Neil Gaiman es un autor norteamericano. Tiene una novela en la que uno de los personajes principales es el dios araña y es el dios de las historias, ¿no? Entonces hay algo, ¿no? Con las arañas y las historias, con la sensualidad, con el hipnotismo, que resuena mucho y que puedes hacer mucho juego con los lectores en ese sentido. Entonces vemos a Aradia que entra, que tiene esa sensualidad, esa forma de hacerse con suyo el lugar y que rompe con el esquema de la mujer florero, de la persona que han puesto ahí, pero que el cerebro está detrás de ella. No. Aradia es un personaje que ella misma sabe lo que hace y hay un par de líneas en el relato que te hacen saber, ¿no? Cómo mueve los ojos, cómo mira, cómo se acerca, a quién elige a quién elige responder. Es una conciencia, ¿no? Una conciencia activa de qué está haciendo, en el momento que lo está haciendo. Hay una mirada que, a pesar de su belleza física, tiene una mirada de depredadora, ¿no? Que tiene los ojos que son naranjas y son amarillos, que es una conjunción de colores que en la naturaleza significa peligro, significa veneno o depredador. Entonces, sí, es un personaje muy interesante, pero es por el simbolismo que hay detrás de ella, ¿no? Que le da su personalidad. Y con muy pocos diálogos, ya su presencia se vuelve icónica dentro del relato. Ah, es un personaje muy inteligente también, porque se menciona en algún punto del texto que a pesar de la naturaleza de algunos de estos seres, este, algunos son depredadores, otros más, otros menos, pero de alguna manera encuentra la forma de tener un siguiente encuentro, aprovechando quizá la vulnerabilidad de Montena, ¿cierto? Sí, sí, sí. Juega con todos los recursos que tiene, ¿no? Sabe la influencia que tiene, sabe la sensualidad que provoca, se acerca a Montena, en cierto momento juega, ¿no? Porque juega con los instintos de Montena. Montena, antes de ese encuentro, es un personaje gris, es un personaje hastiado, está harto de su trabajo, no quiere estar en esa gala. Él quiere hacer periodismo de otro tipo, pero por trabajo y por dinero se ha visto
forzado, ¿no? A seguir trabajando para una revista de prensa rosa, hacer fotos a los seres que bailan y se mueven y entretienen a los demás, pero eso no es lo que quiere. Y está espiado hasta el momento de Aradia. En el momento de Aradia entra su instinto sexual, su instinto curioso. Y Aradia juega con eso porque es una depredadora y sabe cómo hacerse con nuevas presas, ¿no? Eh, hay un momento en que se acerca, tiene el torso desnudo y juega con la pregunta que le hace Montena, ¿no? Montena le pregunta, ¿cómo se siente ser el ser más deseado de este universo? Que es una pregunta muy trascendente, ¿no? Porque puedes hacerte preguntas, ¿cómo debe ser que todo en tu entorno te desee, pero que al mismo tiempo sepas que hay cierto interés detrás de ese deseo, que no es un deseo inocente, ¿no? Y juega con eso. Tiene el torso desnudo, ¿no? Entonces acerca, coge la mano de Montena, se la pone en el pecho, le responde con palabras muy cortas, sabiendo que que las respuestas cortas provocan más preguntas, ¿no? Entonces, claro, si tú le haces una pregunta a Aradia y te da una exclusiva, ahí está el juego comercial, ¿no? Luego te va a sacar el dinero y si no tienes la capacidad de pagar a Aradia, luego te invita a cenar, ¿no? Que es el doble sentido, ¿no? Y sí, es eso. Y mucho de esto, como que no, uno no hace clic en ello hasta el final, ¿no? Claro, Hasta esa última frase, este, no es que las cosas caen en su sitio, que es algo que a mí en lo particular yo disfruto bastante. Hay esta frase ya citada hasta el cansancio de Julio Cortázar, donde dice que el cuento compara géneros narrativos con encuentros de boxeo. Dice, la novela va a ganar por puntos, el relato corto gana por nocaut. Creo que el valor de la pregunta lo tiene, sobre todo por el giro de trama. Ah, cosa curiosa, apenas encontré no recuerdo el nombre de la revista, encontré una convocatoria donde pedían específicamente, no queremos giros de trama. Al final se me hizo muy curioso que lo expresaran así, de manera tan explícita. Eh, Hay textos que no los tienen y aún así funcionan bastante bien. Relatos cortos, o sea, con esto no digo que sea un requisito, pero yo, Oscar González, lector, no editor, no escritor, yo, lector, lo disfruto bastante cuando lo hay. Me fascina cuando existe. En tu caso, ¿cómo decides cuándo y cómo incluir giros de trama? bueno, los giros de trama creo que es uno de los recursos favoritos, ¿no? De los lectores en general, porque es jugar con lo que no se esperan, es jugar con pues, lo inesperado, con la sorpresa, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho los giros de trama, pero también es verdad que hay que saber cuándo y dónde utilizarlos. Hay muchas técnicas narrativas que te dicen, no, tiene que haber X giros de trama a lo largo de la historia. Tienes que tener uno al primer tercio, el final tiene que ser una avalancha devastadora, a mitad tienes que hacerlo así de esta manera para que el nudo sea más fácil de continuar. Bueno, hay muchas técnicas y todo el mundo tiene distintas opiniones. La cuestión es que cuando tú escribes un relato, tú tienes que saber cuándo ese giro de trama va a ser realmente un efecto interesante, realmente va a aportar eh, algo al relato. Si pones un giro de trama porque haya un giro de trama, se siente artificial, ¿no? Entonces, igual por ahí, esa convocatoria de la que tú hablas, igual se retienen a ese tipo de giros de trama, ¿no? Los giros de trama efectistas. Y la hermana del protagonista muere. Vale, pero ¿por qué muere? ¿Tiene algún sentido que muera? Ese giro aporta algo a la trama, desarrolla emocionalmente a alguno de los personajes significativamente. Entonces, claro, sí, pero si no, es un giro extra artificial. Es verdad que últimamente, o sea, durante las últimas décadas los lectores nos hemos acostumbrado a giros de trama. Hay obras monumentales, tanto presentes como pasadas, que no incluyen un giro de trama, ¿no? Y tampoco lo necesitan. La historia es interesante y es bella de por sí y no necesita un giro de trama y no la tiene, pues fantástico. Lo que pasa es que, claro, perdón, en ese caso, eh, creo que el lector lo tiene más complicado para dejar una huella, ¿no? En el lector.
porque no tienes el recurso de la sorpresa. Entonces tienes que, tu lenguaje, la naturaleza misma de la historia, tiene que ser lo suficientemente impactante e intensa como para que el lector se lleve una sensación fuerte con tu relato, ¿no? Que es justo lo que tú decías del knockout, ¿no? El relato juega con el knockout. Si no dejas con una sensación fuerte al final a tu lector o con una sensación en general, ¿no? Que tu relato se recuerde, pues igual no es un gran relato, ¿no? Porque no es memorable. Yo creo que todo buen relato tiene que ser memorable. Yo últimamente he descubierto en los relatos de María Fernanda Ampuero, una escritora también latinoamericana, creo que es ecuatoriana también, y es muy buena en el sentido porque, a ver, ella también es que escribe sobre el trauma femenino, ¿no? Es una escritora feminista que habla desde el horror de las mujeres, desde el horror histórico de la lucha de género, todo esto, ¿no? Pero cuando tú terminas sus relatos de terror, te dan escalofríos, te llevas una sensación muy fuerte y no, igual no por los giros, porque haya un giro de trama inmenso, sino porque hay una insinuación, juega con un terror insinuado, ¿no? No es que de repente haya un giro. Y ese terror insinuado es suficientemente fuerte como mensaje subliminal como para que sea memorable, como para que tú termines el relato y te preguntes, ostras, ¿realmente estará pasando lo que creo que está pasando? Y no es un giro de trama, pero es un recurso muy poderoso y se te queda en la memoria y tú recuerdas su obra, ¿no? Entonces, sí, a mí personalmente me encantan los giros de trama, pero como digo, tienen que estar bien hechos y tener un sentido. Claro, no siempre es fácil lograrlo. Pongo de ejemplo la novela que recién escribí, donde creo que hay dos en particular, y según yo, uno de ellos estaba así muy bien escondido, o sea, completamente oculto. Entonces está publicado en Wattpad. Me gusta la plataforma porque la gente ahí va comentando y es divertido ver las reacciones. Sí. Ah, una lectora me lo adivinó desde el capítulo 4. Y yo decía, no, ¿cómo crees? Eso tienes que pensarlo hasta el último capítulo. Ah, pero depende, ¿no? Yo creo también de cada lector. A lo mejor esta persona desconfía de todos. Yo me rehúso a creer que es un mal giro, pero te digo, es lo que tú comentas, no es fácil lograrlo. En ese sentido, ¿hubo alguna escena que resultara particularmente difícil de lograr en tu cuento, El valor de una pregunta? Um, no sé si Porque también, especialmente difícil, pero sí. decía yo, también hay veces que, o sea, sale así de corrido y todo es sencillo y todo sale bien, pero no sé, No, no. en A un mí universo realmente, tan vasto, mi sí, pregunta es esa, si en algún momento dijiste, "Ah, me voy por acá, tomo este otro camino". claro. Los relatos, si salen de corrido, son muy extraños. O sea, yo creo que es como una iluminación, ¿no? No es común. Sobre todo cuando son relatos un poco más largos, como es el caso del valor de una pregunta. Eh, claro, yo no sé, ahora mismo no recuerdo porque te digo, hace 2 años que escribí el relato, pero recuerdo que hay una escena que es el momento justo en el que Juan Montena vuelve a Pink, vuelve a su jefe para darle la noticia. Y, y hay un juego de descubrimiento de la tragedia en esa escena, ¿no? Uno que llega muy entusiasmado, el jefe que no sabe qué esperar de ese entusiasmo, de repente le cuenta eso, el jefe está súper contento y luego le suelta la gran noticia, que es la gran tragedia, ¿no? Que es que ha hecho que la revista se endeude. Y de repente llega el fax y leen las condiciones y uno entiende una cosa y el otro entiende otra. Entonces, el que venía entusiasmado se vuelve a ir entusiasmado porque se piensa que va a tener una cena maravillosa con un pibón, pero la realidad es otra y tanto el jefe como el lector lo saben. Entonces, ese juego de perspectivas no es tan fácil como parece. Hay que pensar bastante bien, ¿no? Lo que piensa un personaje, lo que piensa otro personaje, lo que sabe el lector.
Y es un juego, como te digo, de perspectivas que igual es una de las cosas que, igual como lector no te das cuenta, pero como escritor, cuando has vivido la construcción de las escenas, hay algunas que no parecen, que parecen sencillas y hay más complejidad detrás de lo que parece. Claro. Hay mucha, hay una amplia variedad de emociones y de reacciones en ese momento cuando Montena llega con su jefe. O sea, ahí pasa de todo. Sí. Um, y es el punto crítico del texto donde también se profundiza más en lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Un poquito de crítica a esta figura del supervisor, del jefe. ah, en fin, gran relato. Tengo unas preguntas más como para intentar conocerte un poquito más. Am, si pudieras entrevistar a un personaje de ficción, de ciencia ficción o fantasía, ¿a quién elegirías y por qué? Imaginemos que estás en el lugar de Montena, tienes que entrevistar a alguien, pero a lo mejor tienes un mejor jefe y puedes elegir. Mm, claro. Estamos hablando de cualquier personaje de ficción, Sí, esté en mi cualquiera. relato o fuera de mi relato, ¿no? Sí, Cualquier sí, otro. claro. Sí, no. A Uf. Aradia definitivamente no, porque ya sabemos las No, consecuencias. sí, exacto, exacto. No, a nadie no la entrevistaría. Pero, uf, pues es una muy buena pregunta, pero no sé. Y claro, cuando tú lees tanto, tanto, tanto y pasan tantos personajes memorables que luego elegir uno para hacerle preguntas es muy complicado. Pero fíjate, igual un personaje de ficción, como es una pregunta abierta, voy a jugar con los sentidos, ¿no? De las preguntas abiertas y voy a responder Oscar Wilde. Oscar Wilde es el autor del retrato de Dorian Gray, pero su faceta pública era un personaje. Era un autor muy social, era un autor que llegaba a los lugares, hacía reír, siempre tenía un comentario ingenioso. eh, Luego como autor tenía una faceta y como persona, por supuesto, tenía otra. Tenemos los diarios de Profundis, ¿no? Para entender la tragedia que vivió. Entonces, al personaje del autor del retrato de Dorian Gray, porque no entiendo, o sea, la belleza con la que escribió esa novela todavía me fascina. No es una cosa para nada fácil. Hay un juego ahí que es casi de ingeniería lingüística y es súper interesante. Entonces, yo como autor, como friki de la literatura, entrevistaría a un autor tan grande como él. De personajes, no sabría qué decirte, la verdad, hay muchísimos memorables. Muy bien. Siguiente pregunta. Y esto lo pregunto porque a mí me gusta mucho la música y de repente al escribir o incluso a leer es algo que me cuestiono, ¿no? A lo mejor si esto fuera una adaptación visual, ¿qué canción sonaría en esta escena o en este momento? ¿Te ha llegado a pasar? ¿Cuál sería la banda sonora para acompañar el valor de una pregunta? Uf, pues no me lo he preguntado nunca, ¿eh? No me lo he preguntado nunca, la verdad. Claro, cuando pensamos en ciencia ficción, pensamos en estas grandes odiseas intergalácticas, ¿no? En Star Wars, en Dune, en una historia épica, ¿no? Pero el valor de una pregunta no es una historia épica, es tragicomedia, pero no es, digamos, una obra épica de héroes, villanos y una gran batalla que es bastante más mundana, más diaria, más cotidiana. Entonces, igual, no sé, una música un poquito más, no sé, que juegue entre la comedia y el suspense, ¿no? Por esas escenas de pregunta, ¿y ahora qué ha pasado? Esto la ha cagado, ¿no? Digamos, perdón por la expresión montena, pero no sé, como banda sonora, la música de Zimmer, creo que se dice el compositor, eh, me encantaría, pero ya te digo, es música épica, no sabría qué poner para el valor de una pregunta. Claro. Alfonso, ¿cómo ves el panorama actual de la ciencia ficción en español? ¿Crees que hay algo que distingue a los autores hispanohablantes en el género?
El panorama de ciencia ficción, pues mira, justamente hablando de Star Wars y Doom, creo que somos herederos de grandes historias épicas, ¿no? De estas grandes epopeyas de descubrimiento del universo, de las guerras entre imperios galácticos que luchan por el poder a gran escala. Pero siendo herederos de eso, creo que también tenemos una voz distinta, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva diferente, no abandonando estas grandes producciones porque son increíbles y disfrutamos de ellas y nos llenan de emoción, ¿no? Pero creo que nuestra generación, justamente, y en la ciencia ficción creo que es un género que especialmente vocaliza sobre este tema, tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de las grandes corporaciones, ¿no? Es, estas grandes entes que juegan con la supervivencia del planeta, del medio ambiente y de nosotros como consecuencia, ¿no? Y cuando nuestra generación se pregunta sobre el futuro, surge una cosa muy curiosa que creo que generaciones anteriores no han tenido, que es la ansiedad climática. Es la ansiedad de cuando sea mayor, el planeta seguirá siendo habitable, seguirán habiendo recursos suficientes para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sobrevivan en este planeta, o dentro de 2 generaciones, si hay una tercera generación, van a tener que emigrar del planeta, ¿no? Tenemos estos grandes cohetes de Elon Musk, de la NASA, que intentan ir a Marte, que intentan ir a otros planetas, que intentan colonizar otros planetas del sistema solar. Entonces, claro, cuando nosotros desde este presente escribimos en ciencia ficción hacia el futuro, es imposible que no nos hagamos preguntas sobre esto. Entonces, creo que eso es lo que va a marcar más la generación de ciencia ficción actual en contraposición con el pasado, ¿no? Ya no tanto imperios galácticos luchando por la gloria, que supongo que siempre habrá algo así porque Hollywood vive de este tipo de grandilocuencias, pero la mayoría de escritores de ciencia ficción creo que, y por lo que he leído también, muchas obras de ciencia ficción que he leído ahora, enfocan el tema climático. Sí. Claro, y este tema da mucho de qué hablar. Recientemente platicaba con colegas de aquí, de México, y coinciden en lo que tú mencionas. O sea, es innegable que tenemos bastante influencia de lo que ocurre en estas grandes producciones, tanto en las temáticas que tratan como en la estética, en lo visual. Ah, pero sí, no hay duda también de que nosotros de alguna manera tenemos la capacidad de adaptarlo y no alejarnos completamente de lo que se hace en el idioma inglés o lo que tú dices en las grandes producciones de Hollywood. Pero a mí me encanta el género fantástico latinoamericano, hispanoamericano, hispanohablante, perdón. Por eso, por su capacidad de adaptarlo a las problemáticas que nosotros sentimos cercanas, ¿cierto? Alfonso, se va cumpliendo la hora. Ah, Mi última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a quienes están empezando a escribir ciencia ficción? Em, el consejo que le daría a alguien que está empezando a escribir ciencia ficción, también me lo podría aplicar a mí mismo, porque creo que estaríamos un poco en el mismo barco, ¿no? Yo ahora he empezado a escribir ciencia ficción y a publicar gracias a la oportunidad que tú nos brindas también a los autores, ¿no? Pero el consejo que más se repite y es por una razón es que lea muchísimo. Que lea muchísimo porque si no conoces de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos. Y los autores de ciencia ficción, especialmente, creo que tienen que ser clarividentes en el sentido de hacia dónde vamos, ¿no? Y no solo en el ámbito literario, sino en el ámbito de la especulación futura. Creo que es la gran riqueza de la ciencia ficción, ¿no? Intentar dar respuestas a las grandes preguntas sobre el futuro. Entonces, leer muchísimo es esencial. Yo ahora, hace poco me compré la trilogía de Asimov, la trilogía Fundación, que es una trilogía que no he leído, que es como si eres escritor de ciencia ficción y no has leído Fundación, es como ser escritor de fantasía y no haber leído El Señor de los Anillos, ¿no? Son obras fundacionales del siglo pasado que tienes que tener una base, ¿no?
un entendimiento, un background lector para hacer nuevas propuestas, porque si no, básicamente vas a escribir sobre lo que ya has escrito y vas a ser irrelevante, porque grandes voces ya han escrito sobre lo que tú has escrito. Entonces, si vas a escribir sobre el mismo tema o sobre el mismo género, qué menos que saber lo que ya has escrito y hacer contrapropuestas, hacer nuevas ideas, lanzar nuevas voces, proponer más a la conversación literaria, ¿no? Esa es la primera propuesta. Y una segunda idea es hacer comunidad. Creo que la escritura es un arte suficientemente solitario a nivel de creación como para luego aislarnos a nivel social. Creo que las grandes obras, justamente a nivel histórico, han surgido gracias a una conversación que ha habido entre autores, ¿no? Yo propongo este tema de esta manera, luego te leo, entiendo tu propuesta, analizo, repongo, lanzo otra idea. Y esta lectura y conversación entre autores es esencial. Yo considero que es esencial. Yo también estoy activamente en busca de esta comunidad, ¿no? Gracias a eso, de hecho, te encontré a ti, Óscar, encontré la revista, encontré esta posibilidad de publicar y esta entrevista, el podcast, todo esto que estamos haciendo es una contribución a esta comunidad, ¿no? Que es muy necesaria para los autores, tanto los grandes como los más jóvenes, los que empiezan. Necesitas esa conversación para que todo esto siga flotando. Gracias, Alfonso. Creo que no lo habíamos mencionado todavía. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales o en YouTube? Sí. Bueno, estoy principalmente en YouTube, que es Ágora Literaria, y luego en Instagram, que es @fonsogénico. Ese es el arroba que utilizo. Muy bien. Estarán los links y el nombre de usuario en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias de nuevo, Alfonso, por compartirme tu relato. Lo disfruté bastante y también por aceptar la entrevista. Aprendo muchísimo de estas conversaciones. Muchas gracias. Un placer, Oscar. Muchas gracias. Muy bien, también gracias a ustedes que nos escuchan desde el trabajo, desde casa, desde donde sea que se encuentren. El valor de una pregunta disponible en Colectivero número 2. Muchas gracias y hasta la próxima.